Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Nagles, actual coordinador comercial de la compañía. Y pues bueno, esto es una capacitación en telefonía IP con todo lo que tiene que ver con infraestructura, los elementos de hardware o equipos activos de red que involucra la solución IPPX Netcom. Entonces vamos a ir viendo un poco en detalle de qué se compone. Entonces, digamos, el primer escenario a revisar es lo que normalmente existe en una compañía cuando llega Netcom. Nosotros usualmente nos encontramos con que la empresa tiene una planta análoga. Esa planta análoga pues cuenta con unos módulos que les permite tener extensiones análogas. Dependiendo la cantidad de módulos o tarjetas que tenga, pues asimismo va a permitir cierta cantidad de extensiones. Por un lado tiene puertos FXS, que son los que entregan las conexiones hacia extensiones, y por otro lado tiene unos puertos FXO, que son los que permiten la conexión de líneas telefónicas análogas tradicionales. Entonces, este ejemplo es el que normalmente uno se encuentra, este escenario. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a llegar a hacer es eliminar este escenario, quitamos esa planta análoga y colocamos un servidor. Ese servidor es un servidor físico que es exclusivo para la telefonía IP. En ese servidor nosotros vamos a tener dos discos duros, un disco duro en producción en donde va a estar el software, la plataforma IPPX Netcom. Para el momento en el que se realiza este video, la versión que se está manejando es la 8.2. Entonces, pues para que lo tengan de referencia. ¿Listo? Y pues, como les comentaba, es un servidor que tiene un disco duro en producción y el otro disco duro es de backup, pero es un backup pasivo. No funciona como un arreglo de disco en espejo o como un heartbeat o algo así, que se sincronice al mismo tiempo, sino que se maneja de forma pasiva, es decir, que ese segundo disco duro va a estar desconectado del servidor y en dado caso que se necesite un DRP, un Disaster Recovery Plan, pues lo que se hace es que se apaga el servidor, se conecta se saca el disco de producción, se conecta el disco duro backup. Obviamente debe tener ya previamente la configuración de la versión correspondiente y pues ya sube la telefonía. En general, siempre que se hace una implementación en Netcom que lleve servidor, va con doble disco, ¿sí? Y en el momento en el que se implementa al cliente, se hace la puesta en marcha del disco duro de producción y del disco duro de backup. De ambos se deja funcionando para que en un futuro, si llega a haber un DRP, pues lo que se hace es utilizar el disco duro de respaldo. ¿Listo? Ok, ese servidor cuenta con tres interfaces de red, tres tarjetas de red de giga, ¿sí? En la primera tarjeta, pues normalmente lo que va es conectado la troncal SIP. La troncal SIP es la evolución de las líneas análogas, ¿sí? Las líneas análogas fueron reemplazadas por este sistema IP, donde ya pues es voz digital, y me permite, digamos que a través de un cable de red, recibir la conexión de X cantidad de canales que yo haya contratado con el operador, ¿sí? En este caso, digamos que una troncal SIP puede el cliente contratarla con ETB, con UNE, con Movistar, con Claro o con cualquier otro proveedor que le suministre una troncal SIP. Entonces, para los que no tienen mucho conocimiento acerca del tema de troncal SIP, la troncal SIP
lo que hace es reemplazar todas las líneas análogas que antes le instalaban al cliente. Entonces, digamos, en el anterior caso, puedo dar con un cliente que tiene 5 o 8 líneas análogas en un arreglo de PBX análogo. Quiere decir eso que tienen un número de cabecera, ejemplo, 743-5737, ese es el número de cabecera, pero digamos que son 8 líneas, entonces cada línea tiene su número, pero por configuración de ese PBX análogo, cuando llaman al 5737 entra la llamada. Si llaman otra vez a ese número, entra la llamada hasta que se ocupen las 8 líneas que tiene contratado el cliente. Eso es en telefonía análoga. Cuando nosotros llegamos a hacer la implementación de telefonía IP on-premise, que es este escenario que estamos viendo acá, on-premise quiere decir en sitio, pues lo que se hace es que el cliente contrata con un operador, cualquiera de estos, contrata un servicio de troncal SIP de X cantidad de canales. Esos X cantidad de canales, un canal equivale a una línea análoga. ¿Qué permite tener una línea análoga? Una llamada o saliente o entrante. Eso mismo permite un canal, una llamada o saliente o entrante. Entonces, si digamos mi cliente tiene 8 líneas análogas en arreglo de PBX análogo, pues lo que yo debo hacer es contratar una troncal SIP de 8 canales, ¿sí? Para que sea, digamos que equivalente. Sin embargo, a veces hay que evaluar el proyecto porque puede que el cliente tenga de pronto dificultad con las llamadas, quejas, donde los clientes le dicen, no, yo llamo pero eso suena ocupado. Normalmente cuando suena ocupado es porque ya se están utilizando todos los canales, ¿sí? Entonces si se contrataron 8, pues hay 8 llamadas activas y a una novena persona que llame de la red pública hacia la compañía, pues le va a sonar ocupado. O si hay un usuario, un empleado de la compañía que vaya a llamar de la compañía hacia la red pública, pues le va a sonar ocupado porque solo hay 8 canales. De la novena llamada en adelante va a sonar ocupado. Si este es el caso, pues lo que yo debo sugerir es ampliar un poco más los canales. Una de las ventajas que tiene esa troncal SIP es que yo puedo ampliar a la cantidad de canales que yo vaya necesitando como compañía. Puedo iniciar con 3 canales, pasarme a 5, a 6, a 10, a 12, a 15, a las que yo necesite. No hay un valor predefinido que si no compro paquetes de 10 o de A3 o de A5, pues no me las venden. No, puede uno pedir las que vaya necesitando. ¿Listo? Y pues, ¿qué es lo que hace el operador? Coloca un router Cisco o Huawei en la sucursal del cliente. Obviamente primero aterriza con fibra óptica. Esa fibra óptica va a un dispositivo que se llama transceiver. Ese transceiver puede ser uno de marca Ricecom y ese Ricecom es el que convierte la fibra a RJ45, a un UTP. Y ese UTP pues va conectado a este router del operador ISP. Y ya de ese router va un cable de red, un patch cord, a una tarjeta de red de las 3 que debería tener el servidor y pues se hace la configuración de la tarjeta de red, de la interfaz de red. ¿Listo? Ese direccionamiento IP normalmente lo provee el operador, es el que dice qué número le va a asignar al cliente y qué IP le va a asignar para que se comunique dentro de la red. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, digamos que hay clientes que tienen sus líneas análogas y esas líneas análogas tienen un número que pues ya está posicionado, ya está conocido, digamos que por todos sus clientes, entonces seguramente no va a querer cambiarlo. ¿Listo? Para el momento en el que se graba este video,
los operadores no tienen portabilidad de números fijos. Eso solamente en este momento funciona para líneas celulares. Para este momento, si yo tengo un número de hace X cantidad de años, 20 años con ETB, y quiero poner una troncal SIP, me toca, para conservar ese número, me toca sacarla obligatoriamente con ETB, ¿sí? Porque si la saco con UNE, pues no tengo conservación de número, o si la saco con Movistar o Claro, lo que ellos van a hacer es entregarme un nuevo número, un nuevo DID o DID, ese es el nombre técnico, un número, ¿sí? Entonces, si yo tengo mis líneas análogas en PBX con un número de hace mucho tiempo y contrato con otro operador para este tiempo en el que se graba, lo que haría es que el nuevo operador me da un nuevo número y me toca hacer el trabajo de posicionarlo. Ahora, esto digamos que es como un paradigma que tiene que cambiar, porque hoy día nadie memoriza números, ¿sí? Entonces es muy sencillo la migración de un número a uno nuevo, de uno tradicional a uno nuevo. Porque, pues digamos que como nadie graba números, nadie se da a la tarea de memorizarse los números de sus proveedores o demás, pues lo que hace es que cada vez que necesita contactarse con él, mira una tarjeta, mira un email que le hayan escrito y en la firma está, entra. El caso normal y recurrente es que entre a internet, a Google, y en Google lo que haga es que coloque el nombre de la empresa y ahí en la página del cliente o en la información que ofrece Google, si esa empresa tiene Google Mi Negocio, ahí va a aparecer el número de contacto. Entonces, digamos que hoy día nadie recuerda números, eso era antes, ¿sí? De pronto otro tema por lo que no quieran cambiar es porque antes habían números, digamos que premium o unos números especiales de fácil recordación. Hoy día cuando entregan troncales SIP, los números ya no son de tan fácil recordación, entonces puede que sea más por la recordación del número que por no cambiar de número en sí mismo, porque pues como les comento, hoy día la gente para comunicarse busca en internet y el número que le aparezca a ese marca. La otra alternativa es una migración escalada o paso a paso, en donde se utiliza un gateway análogo FXO para recibir una o dos líneas, las líneas que se consideren, se conectan a este equipo. Esos gateways pues los consigue uno de 4 y 8 líneas. Entonces, si yo tengo una troncal SIP de 8, pues no necesariamente tengo que conservar los 8 canales. Con 2 o 3 canales que yo conserve es suficiente, ¿sí? Incluso podría, dependiendo del tráfico que haya, podría dejar hasta una línea, ¿sí? El objetivo de utilizar este gateway adicional para recibir temporalmente las llamadas es hacer un paso escalonado al nuevo número. Es decir, digamos que mi cliente tiene 8 líneas análogas, pero está cansado de ETB y quiere cambiar de proveedor. O porque ETB le ofrece muy costoso el servicio y otro proveedor, otro ISP, tiene una promoción en ese momento y se le facilita en costos. Entonces, pues dice, yo me quiero ir con el otro proveedor, pero hagámoslo escalonado. Entonces, tengamos 2 o 3 líneas de las 8, las restantes se le entregan al operador y se utilizan esas 2 líneas, digamos, para conectar al gateway. El gateway recibe esas llamadas y se las pasa al PBX. El PBX lo que va a hacer es recibir esas llamadas, las pasa por un IBR y después del IBR pues las va a enviar
a la extensión o al número que corresponda. Esto que les acabo de decir no es la práctica ideal. La práctica ideal es que no se pase ninguna llamada a través de esas líneas al sistema IP, sino que se utilicen esas dos líneas para que yo reciba las llamadas e informe el nuevo número. Es decir, que si alguien marca a mi número antiguo, digamos 280-2114, entonces lo que va a hacer es que esa llamada entra por el gateway la pasa al servidor y el servidor contesta con un anuncio. Ese anuncio lo que va a decir es: gracias por comunicarse con Netcom Wireless, le informamos que nuestro nuevo número de PBX es el 743-5737. Recuerde, 743-5737, y corta la llamada. Esa es la buena práctica, ¿sí? Lo que pasa es que para algunas compañías pues dicen: no, yo no le quiero cortar la llamada al cliente, entonces mejor temporalmente durante unos 2 o 3 meses pásemele la llamada a una extensión. En ese caso pues lo que se hace es eso, pero va a necesitar seguramente más canales, ¿sí? Puedo dejar 1 o 2 si solamente voy a dar un anuncio del nuevo número y corto la llamada. Pero si voy a pasar llamadas al otro lado, al sistema IP, y que me las atienda alguna persona, alguna extensión, pues eso va a ser un canal ocupado, una línea ocupada. Entonces pues voy a necesitar varias por las llamadas que haya simultáneas, ¿sí? En general, a mí lo que me parece ideal es el gateway con anuncio y punto. Una vez el cliente llama, pues lo que va a hacer es tomar nota del número y llamar al nuevo número, y ya se comienza a posicionar. Por ahí unos, no sé, se puede crear una cola de servicio para llevar estadísticas de las llamadas que ingresan, y yo estoy revisando mensualmente esas estadísticas, y cuando ya la cantidad de llamadas sea ínfima, pues lo que hago es mandar cancelar esas líneas provisionales. En el momento en el que yo cojo las 8 líneas de PBX análogo y dejo 2 o 3, yo lo que hago es desconformar ese PBX, ¿sí? Entonces seguramente voy a tener que informar de el número o los números por donde me están llamando. ¿Listo? Una vez ya tenga, digamos que posicionado el nuevo número, entonces cancelo el servicio y me quedo con la troncal nueva, ¿sí? He dado con clientes que tienen un número de hace años y son mente abierta y dicen: no, pasémonos a la otra troncal y ya, ¿sí? Como he tenido clientes que dicen: no, déjeme un gateway o los gateways que sean necesarios para recibir todas las líneas que yo tengo, y en 2 o 3 meses yo cancelo esas líneas, pero ya tengo los dos sistemas en paralelo funcionando, ¿sí? Entonces eso depende del cliente. Listo. La segunda tarjeta de red que yo voy a utilizar a la hora de implementar un proyecto de telefonía es esta 172.16.1.5 máscara 24. En esa interfaz lo que yo voy a tener configurado es la LAN de la telefonía. Entonces es la interfaz en la cual yo voy a tener comunicación entre mi servidor y mis teléfonos, ¿sí? Entonces para eso voy a requerir utilizar un switch administrable, preferiblemente capa 2, donde yo le voy a configurar una IP para administrarlo, y voy a tener que hacer una segmentación de la red. En este caso los switches por defecto traen una VLAN 1, que es la que viene por defecto, y si yo quiero crear una VLAN adicional, pues tengo que entrar a la interfaz web del switch y en la opción de VLANs crear una nueva VLAN. Como estándar de Netcom, nosotros usualmente creamos la VLAN 3. Entonces
para este ejemplo y en general la práctica que nosotros hacemos es coger este switch y dividirlo a nivel lógico. A nivel lógico dejamos los últimos 4 puertos para la VLAN de telefonía. ¿Qué quiere decir eso? Conectar el servidor o los equipos periféricos de alguna manera, conectarlos a esos 4 puertos, y el resto de los puertos, los primeros 20, van a quedar en la VLAN 1, pertenecen a la VLAN 1, pero se les coloca un tag a la 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno conecte un teléfono IP que en su configuración lleve la VLAN 3 y llegue una trama al puerto de red, lo que él va a hacer es que identifica que tiene VLAN 3, entonces envía ese tráfico, lo envía a los últimos 4 puertos que son los que pertenecen a la VLAN 3. Y ahí pues ya se hace la comunicación con la VLAN 3. ¿Qué puede ir conectado a esos 4 puertos de la VLAN 3? El servidor PBX, un gateway GSM, un gateway de extensiones análogas, un gateway de líneas análogas para recibir unas líneas análogas, que era lo que les comentaba hace un momento, un gateway de primario para recibir una conexión E1 de 30 canales. Normalmente esos son los equipos que podrían ir conectados en la VLAN 3. Obviamente dependiendo de si va uno o van más, pues así mismo yo configuro la cantidad de puertos. Si necesito 5 puertos, pues entonces será del 1 al 19 la VLAN 1 y la VLAN 3 será del 20 al 24. Entonces normalmente el esquema que uno encuentra es que en el puesto de trabajo la toma de datos va conectada al teléfono IP, y el teléfono IP tiene 2 puertos, otro puerto que se llama bridge, y lo que hace es hacer un puente para conectar un computador. Entonces, como trae 2 puertos de red, un puerto va a la toma de datos y otro puerto va conectado a través de un patchcore a el computador. En este caso es importante revisar el tipo de teléfono que necesito. Si necesito uno de Giga o uno Fast Ethernet. ¿Listo? Por defecto, el computador siempre estará utilizando la VLAN 1 por defecto. Entonces, lo que sea de la VLAN 1, todo el tráfico de datos, lo va a manejar en estos primeros 20 puertos, y lo que sea de tráfico de VLAN 3 lo va a manejar, lo va a reenviar de estos puertos a los últimos 4. ¿Qué pasa? En la configuración del teléfono, además o adicional a configurarle la VLAN 3, yo le tengo que poner una prioridad. Esa prioridad puede ser entre 1 y 7, y lo que va a decirle al switch es la urgencia en la que yo necesito, o la prioridad en la que yo necesito transmitir ese dato, ¿sí? Entonces pues lo que voy a hacer es configurarle la máxima prioridad, la prioridad 7, y ahí ya se va a comunicar con el servidor. El switch obviamente le va a dar la máxima prioridad incluso sobre los datos. Va a preferir enviar lo que sea tráfico de voz sobre los datos. Como pueden darse cuenta en este ejemplo, la red LAN está sobre el segmento 106090 0 máscara 24, y el segmento de telefonía va sobre la 172.16.1.0 máscara 24, ¿sí? Aquí está el teléfono en el mismo segmento. Entonces ese es un estándar de Netcom, normalmente así va a ir configurado. Y por último, la LAN de datos es la tercera interfaz de red. Obviamente
debe estar en el mismo segmento de red de la LAN, y esa conexión va a ir al switch, pero esa conexión no va a ir a uno de los puertos de la VLAN de voz, sino que va a ir a la VLAN de datos, alguno de los primeros 20 puertos. Y a través de esa interfaz lo que yo voy a hacer es conectar al switch, y del switch al router o firewall que tenga la compañía, y lo que voy a hacer es publicar el servidor. ¿Para qué se publica el servidor? Para hacerle asistencia remota. Entonces, si el cliente tiene un problema con el PBX, pues digamos que nosotros podemos, o la mesa de ayuda puede acceder remotamente y resolver el problema que haya con una extensión o con alguna funcionalidad, o el problema que haya, lo resuelve. Salvo que el tema ya sea muy grave, pues va a tocar hacer un soporte presencial. Pero pues básicamente esta interfaz es la que Netcom va a usar para entrar por consola, por CLI, a configurar el sistema PBX, o por web, ¿sí? Remotamente. ¿Listo? Dependiendo del tamaño de la compañía, pues va a haber un router o un firewall. ¿Listo? Entonces, como ustedes me imagino que ya saben, estas son IPs privadas, y esta sí es una IP pública que tiene que asignar un operador. Normalmente esas IP públicas las otorga el ISP, el Internet Service Provider, en el momento en el que el cliente contrata un servicio de internet con ellos. Entonces, no sé, le venden fibra óptica PYME banda ancha de 50 megas y le dicen, mire, por la compra de esta conexión de internet yo le doy un pool de 4 IPs o de 5 IPs. O a veces entregan una, bueno, eso depende del operador, ¿sí? Pero utilizo una de esas IP públicas para el tema de telefonía. El PBX nunca va de frente hacia internet, siempre va detrás de un firewall o un router. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de configuración de políticas de seguridad donde se habiliten los protocolos correspondientes, protocolo SIP 5000 al 6000 en puertos, y puerto 10000 al 20000 en RTP. Esa configuración es peligrosa de hacerla, solo debería hacerse a IPs estáticas, es decir, a IPs públicas fijas. No debería hacerse la publicación para que se acceda desde cualquier lugar de internet. Es decir, que si yo voy a interconectar una sucursal, entonces en esa sucursal remota deben tener una IP pública fija y me la deben comunicar a mí para yo habilitar desde el router o firewall que esa IP conecte teléfonos IP a través de protocolo SIP o a través de protocolo IAX, que es entre comillas el más seguro, porque solo publica un puerto, que es el 4569. ¿Listo? Adicional a esto, puede que se necesite hacer la configuración adicional de, si mi memoria no me falla, el puerto 5666, que pertenece a Nagios, y el 61050, que es del entorno web de la administración del PBX. Por otro lado, el 61050, que es el de SSH. ¿Listo? Si en este momento no entiende qué es eso, tranquilo, de aquí a un tiempo ya lo va a poder entender si usted es de la mesa de ayuda. Si es un comercial el que está viendo este video, pues digamos que no es tan vital que lo entienda. Si usted puede profundizar investigando por su parte qué es SSH, qué es PuTTY, códigos o comandos básicos de Linux, de Asterisk, eso es un valor agregado que le va a servir bastante, pero pues digamos que para este alcance no voy a entrar en más detalles.
Entonces, esta es la solución on-premise, es decir, en sitio para la implementación de un proyecto de telefonía IP. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con otro tema